Buenas, buenas, somos del grupo de doctorado en educación del OPEL. En esta presentación abordaremos algunos métodos de investigación cualitativa y su aplicabilidad en el campo educativo. En particular vamos a trabajar 4 enfoques, que son la teoría fundamentada, que sería primero, la fenomenología trascendental de Husserl, la fenomenología hermenéutica de Gadamer y la fenomenología hermenéutica de la práctica educativa propuesta por Manning. Estos métodos no solo son una opción técnica, sino una respuesta teórico-epistemológica a las preguntas de cómo comprender la experiencia como humana en la educación. Entonces cada uno propone un acento en las dimensiones distintas: la generación de teoría, la definición de esencia, la interpretación de sentido, la comprensión profunda de la práctica pedagógica. A lo largo de la exposición iremos mostrando qué entiende cada autor por investigación cualitativa, cómo se posiciona el investigador frente a los participantes y sobre todo las posibilidades que ofrecen estos métodos para estudiar los problemas educativos complejos de nuestros contextos latinoamericanos. En primer lugar, presentamos la teoría fundamentada. Este método, desarrollado inicialmente por Glasser y Strauss, propone generar teoría a partir de los datos, en lugar de comenzar por una teoría previa. Es por lo tanto un enfoque inductivo y comparativo, por lo que la recolección y el análisis de los datos avanzan juntos mediante el método de comparación constante, es decir, un método iterativo. En la práctica, el investigador codifica los datos en distintos niveles hasta construir categorías y relaciones teóricas cada vez más complejas. En cuanto a la muestra, no se necesita la representatividad estadística, sino que se seleccionan los casos que permitan profundizar y refinar las categorías hasta alcanzar la saturación. En educación, la teoría fundamentada es especialmente útil cuando queremos comprender procesos poco explorados, por ejemplo, cómo viven los estudiantes la inclusión o cómo se configuran las trayectorias escolares en contextos rurales. La meta final es proporcionar un marco teórico que sea útil para comprender la realidad y orientar la acción en contextos concretos. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar sobre la fenomenología hermenéutica trascendental husserliana. Husserl propone un entorno a las cosas mismas, es decir, a la experiencia tal como se da la conciencia. Su interés principal es describir las esencias de esa experiencia vivida. Para ello, él recurre al epoche y reducción fenomenológica. Aquí el investigador suspende, en la medida de lo posible, sus creencias y teorías previas para atender al modo en que los fenómenos se manifiestan. Mediante la variación imaginativa se exploran múltiples ejemplos de una misma vivencia hasta identificar aquello que permanece invariante. Ese es el núcleo esencial, es lo que se busca describir con rigor. Luego pasamos en el campo educativo. La fenomenología husserliana permite comprender, por ejemplo, cuál es la esencia de vivir el fracaso escolar, sentirse incluido o excluido en el aula, o experimentar el acompañamiento de un buen maestro. Más que explicar causas, este enfoque busca clarificar la estructura profunda de las vivencias educativas. En tercer lugar, presentamos la fenomenología hermenéutica gadameriana. Para este autor, la conciencia individual está orientada hacia la comprensión con cómo los acontecimientos históricos y lingüísticos afectan la interpretación. Plantea de que toda comprensión se da desde un horizonte de sentido marcado por nuestra tradición, nuestros prejuicios y nuestra historia. Asimismo, plantea que llegar a comprender un texto, un relato, una situación, siempre implica entrar en un diálogo en el que se produce una fusión de horizontes entre el intérprete y lo interpretado. No se trata de aplicar un método técnico, sino de poder dejar que el texto nos diga algo nuevo, revisando críticamente nuestros prejuicios. Asimismo, cuando planteamos una investigación educativa, la hermenéutica gadameriana resulta pertinente para llegar a analizar las narrativas docentes,
los discursos políticos de carácter educativo, proyectos institucionales o testimonios de los estudiantes. Finalmente, lo central no es contar frecuencias, sino construir los sentidos que circulan, como se entiende desde la justicia social, desde la inclusión, la calidad o la evolución en una comunidad educativa específica. En cuarto lugar, trabajamos la fenomenología hermenéutica de la práctica educativa propuesta por Batmanen. Este autor se interesa por la experiencia vivida de niños, jóvenes y adolescentes en situaciones pedagógicas concretas. Su finalidad no es solamente descriptiva, sino también formativa y ética, iluminar el sentido de la práctica para hacerla más consciente y responsable. Ya metodológicamente, Batmanen combina la recolección de relatos, diarios de clase, entrevistas y observaciones como momentos de reflexión temática y escritura evocativa. La idea es escribir de un modo que haga sentir al lector la experiencia descrita y así pueda reconocer sus dimensiones pedagógicas. En contextos educativos, este enfoque permite profundizar en temas como el clima de aula, el cuidado pedagógico, el papel del juego y las emociones en el aprendizaje o la inclusión en escuelas rurales. La fenomenología de la práctica nos invita a mirar la cotidianidad escolar como un texto lleno de sentido digno de ser interpretado y transformado. Entonces, a modo de cierre, queremos destacar 3 ideas centrales de este recorrido por los métodos cualitativos de trabajo. Primero, aunque todos los enfoques se inscriben en una perspectiva interpretativa, cada uno enfatiza una dimensión distinta del fenómeno educativo. La teoría fundamentada busca generar teoría desde los datos. La fenomenología husserliana se concentra en la esencia de la experiencia. Gadamer subraya que la comprensión histórica y dialógica y Batmanen ponen el acento en la práctica pedagógica. Segundo, elegir un método no es una decisión solo técnica, sino epistemológica y ético-política, que supone definir y que entendemos la realidad educativa, qué lugar le damos a la voz de los participantes y qué tipo de conocimiento consideramos legítimos para orientar la transformación de la escuela. Finalmente, como doctores, estos métodos nos desafían a articular rigor y reflexividad, a justificar con claridad nuestras decisiones metodológicas y asimismo tiempo a implicarnos críticamente en la comprensión de los problemas educativos de nuestros contextos. Muchas gracias.